muchos años, con mucha experiencia. ¿Cómo se vive hoy este tiempo de pandemia en el comercio? Bueno, la verdad que una pregunta muy interesante y bueno, un poco por ahí difícil de responder. La verdad que esta pandemia ha acelerado muchas cosas, muchos procesos que por ahí estaban proyectados en hacerlo en varios años y bueno, todo esto llevó a que haya que aplicarlo en muy corto tiempo como producto de toda esta pandemia. El comercio, lógicamente, no escapa a la realidad de toda esta situación que vivimos. Y bueno, así como hay un montón de actividades que se han tenido que rehacer, reformular y reinventar, el comercio y el comercio local, como el cual nosotros estamos, también está viviendo un proceso bastante parecido. La verdad que es un poco raro porque como los tiempos han cambiado tan rápido, hay cosas que por ahí todavía no hemos tenido la posibilidad de acomodarnos a estos tiempos de tantos cambios tan grandes. Fundamentalmente lo que trajo esta pandemia es que bueno, todos nos hemos tenido que amigar y acercar mucho a todo lo que es la cuestión de tecnología, digamos, y bueno, todos los medios, diríamos, como bueno, lo conocemos todos, que ha cambiado, formas de pago, bueno, en el caso nuestro, formas de hacer pedidos, nuevas modalidades de vender y ofrecer. Todo esto llevó, ¿no es cierto?, también en el ámbito comercial local, que cuando hablo de la forma de pago, bueno, la gente antes estaba acostumbrada a ir a los cajeros, a retirar dinero, bueno, hoy se fomenta cada vez más los medios de pago como las tarjetas de crédito, los distintos medios de pago que han aparecido, que hoy son moneda corriente, ¿no es cierto? Y bueno, la tendencia es esa. Y bueno, y después, con respecto a la manera de ver el comercio, uno, como yo te decía, nos tuvimos que ir reinventando, nos seguimos reinventando para bueno, ofrecer a nuestros clientes, al público en general. Hoy la gente busca la manera de comprar a través de su casa, bueno, a veces consideran fundamentalmente las generaciones más jóvenes como no quiere ir a perder tiempo a un comercio para hacer una fila, una cola, por ahí los de otra generación, a mí, a veces buscamos ir al banco, al correo, al supermercado porque lo tomamos como algo de comprar y como una cuestión de encuentro social. Así que bueno, es muy variado. Hay gente que ya adoptó y ya no quiere volver atrás con este tipo de forma de comprar. Y también el gran inconveniente que vemos, por lo menos en nuestra parte del punto de vista comercial, que bueno, mucha gente también ha ocupado este espacio y donde ha crecido mucho el negocio informal. O sea, hoy hay mucha oferta, hay muchos, por ejemplo, casos donde, bueno, te pongo un ejemplo claro y concreto, el expendio de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, un comercio que está registrado, que bueno, tiene que cumplir toda una serie de requisitos, venta a no menores de edad, etcétera, etcétera, y de pronto te encontrás, ¿no es cierto?, una gran oferta en las redes sociales o distinto, donde se vende en forma indiscriminada y no se exige ningún tipo de control. Y bueno, muchas veces también te encontrás a veces con diferentes ofertas de precio que en algunos casos se han detectado que es producto, bueno, de compras no santas, diríamos, ¿no? Aparte no pagan impuestos. Exacto. Entonces a veces eso se termina, en algunos casos, eh, se termina transformando en una competencia bastante desleal para el comercio que está, diríamos, radicado, que paga sus impuestos, todo eso. Hay rubros por ahí que están más afectados, uno ve la gente que vende ropa o algunos determinados artículos, y bueno, muchos, yo por ejemplo festejo mucho la cantidad de emprendedores que hay, creo que es algo magnífico, pero también veo que a través de esto muchos se disfrazan, por así decirlo, de emprendedores y ocupan esta parte que yo te decía para transgredir, ¿no es cierto?, ciertas normas que en algunos casos
son irrelevantes y en algunos casos, como el consumo y la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas, pasa a ser un problema serio. Ahora, las decisiones normalmente se toman a nivel nacional, sobre todo vinculadas al tema pandemia, ¿no? En educación, por ejemplo, por ahí se tiene un tiempo como para ayornarse, como para ir mejorando o acondicionando la situación. En el comercio eso no puede pasar porque ustedes tienen que tener abierto todos los días y todo el tiempo los precios, ¿cómo se maneja con las decisiones que adopta por ahí el gobierno en cuanto a producción? Mira, lamentablemente a veces las disposiciones que larga el gobierno, sea nacional y a veces en otro ámbito, muchas veces están hechas para determinadas ciudades o grandes centros urbanos que no condicen con la realidad de ciudades más chicas como la nuestra, o localidades más pequeñas como localidades cercanas, Campo Viera, Campo Ramón, etcétera, etcétera. Eso es muchas veces un factor, diríamos, que a nosotros nos genera mucho conflicto, porque suponete, largan un plan ahora carne a nivel nacional o fruta esto, que no pague tanto el kilo, tanto. Ahora, la letra chica dice que esto es para determinadas localidades, fundamentalmente las grandes urbes, donde hay grandes, diríamos, centros urbanos, y a nosotros eso ni nos llega, pero la gente nos reclama como si nosotros estuviéramos escondiendo. Por ejemplo, o medidas, por ejemplo, como ahora largan, ¿no es cierto? No recuerdo bien como el compre barato, no sé ahora lo último que largó el gobierno aquí en Nacional. ¿Qué sucede? Te pongo un ejemplo claro. Nosotros tenemos una marca de fideo de bajo precio, de las más conocidas, que por ejemplo nos pasaron el precio que va a venir porque pactaron en dos medidas. En una marca creo que es espagueti, o sea, no marca, sino un tipo de fideo de espagueti y otro de tirabuzón. Un precio pactado que va a venir impreso en el paquete y que llegaron a un acuerdo con el fabricante que el precio va a estar el mismo hasta fin de año. Ahora, ¿cuál es lo malo de esto? Que ese fideo que pactaron está un 30% más caro que el producto que hoy habitualmente vendemos al precio normal. O sea, significa que yo, por ejemplo, hoy tengo que vender, el día que compre, en estas dos variedades de fideos, un 30% más caro que los otros tipos de fideos, como el codito, como creo que el espagueti, el tallarín. ¿Por qué? Porque ya tienen previsto acá a fin de año lo que va a subir. Entonces, mientras tanto, estas dos marcas que van a llegar, lógicamente, con el nivel inflacionario que tenemos, a fin de año más barato que las otras tres variedades, pero momentáneamente esas otras tres están mucho más baratas. Bueno, y así sucede con otros productos. Entonces, cuando uno dice, esta película yo ya la vi, sé cómo terminamos, bueno, esto por ejemplo a veces son imposiciones y arreglos que se tienen a nivel nacional que está para nosotros. Ahora, vos cómo le haces entender al consumidor que va todos los días a tu negocio que de pronto vos le decís, mira, este fideo sale un 30% más caro que esta otra variedad, el comerciante, el que tiene la culpa, el comerciante, o sea, yo no digo que en nuestro rubro no haya a veces especulación en algunos casos, pero las variables que nosotros tenemos, o sea, todos tenemos que entender que el comerciante, como dice su palabra, está para comerciar, para vender y nosotros vivimos de la venta. Son muy pocas las veces que uno, entre comillas, puede especular o poner el precio que quiera, porque hoy, a diferencia de muchos años anteriores, hoy hay mucha información en el mercado, las redes sociales, por las publicaciones, entonces hoy no te puedo dar el lujo de decir marco lo que quiera o hago lo que quiera, porque el consumidor es el primero que te lo hace saber. ¿Y esta misma situación hace que haya, por ejemplo, faltantes en algunos productos? Y en muchas, o sea, hoy está viendo algo, hablo de nuestro rubro, ¿no es cierto? Pero que veo que se replica en muchas actividades. Hoy está habiendo mucha falta de insumos en determinados artículos. Entonces, a veces ocurre, por ejemplo, el otro día hablaba con un proveedor de caramelos, que le digo, ¿qué pasa que tal variedad nos está mandando? Me dice, lo que pasa es que nos falta el papel que envuelve, que ese papel viene importado de no sé dónde, como no podemos importar o está en el puerto, no podemos terminar el producto. Bueno, eso es algo que para la época se escucha mucho por parte de los proveedores, en algunos casos de faltantes. Gran parte de faltantes no hay. O sea, hay muchos faltantes, pero no es por una cuestión diríamos, de que no existe la mercadería.
Lo que pasa es que hay una realidad y por eso yo siempre digo, hay que separar el fabricante del comerciante. De pronto vos te vas a una góndola, en el caso del sector femenino, se para frente a una góndola donde existen toallas femeninas, protectores, y realmente nosotros los comerciantes llega un momento que se nos queman los papeles, porque ¿qué pasa? Una misma variedad de toallas, una misma variedad de protector femenino, le agregan con vitamina E, con vitamina X, con la más fina, la más gruesa, el mismo producto, pero ocupan para poder aumentar los precios. Así ocurre con los pañales, que le agregan la palabra plus, la palabra sec, super sec, extra sec. O sea, el producto es el mismo, pero como el gobierno no le permite aumentar, reinventan y cada reinventada son, diríamos, un costo más alto. Eso pasa en todo. El gobierno el otro día detectó en algunos fabricantes que a algunos le quitan gramos. O sea, lo que pasa es que el consumidor difícilmente a veces observa en detalle a veces ciertos productos, pero si vos entras a mirar los productos ves que una galletita antes era de 130 gramos y de 115. Hay medidas engañosas como el aceite en bidón, o sea, la medida del aceite en bidón que consume fundamentalmente la gente a veces de bajos recursos o en el sector gastronómico. A veces dice el bidón de aceite, pero el bidón de aceite tenés de 5 litros y de 4 litros y medio. O sea, hay muchas cosas que son engañosas que escapan a nosotros. Entonces, diríamos, cuando uno dice faltan productos, faltan productos. Por ejemplo, uno de los sectores más castigados es justamente el de aceite, porque hay aceite subsidiado, donde empresas que fabrican justamente la parte aceitera están vinculados con el sector de la exportación, entonces negocian con el gobierno determinada cantidad de litros de subsidio para poder exportar, el gobierno la habilita. Todas esas cosas escapan a nosotros, entonces vos te encontrás que a veces cuando tenés que comprar para abastecer al mercado, te dicen, bueno, la cuota suya para este mes es de, no sé, 500 cajas. Y vos de pronto vas a la góndola y encontrás un aceite subsidiado que vale, no recuerdo el número, pero suponete 100 pesos y el no subsidiado vale 150. Entonces la gente te dice, pero ¿cómo puede ser que usted...? Y es lo que nosotros compramos. Y a veces cuando la gente se enoja porque vos limitás el cupo de esas cosas, el objetivo nuestro a veces es limitar la cantidad de esos productos que a veces cuesta encontrar o que tienen este tipo de cosas en 2 unidades, 3 unidades, para tratar en la medida que se pueda de que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Claro. ¿Se hace difícil invertir en este tiempo? Se hace muy difícil, muy difícil. Muy difícil debido a la incertidumbre que hay. La incertidumbre inflacionaria, la incertidumbre política, a la incertidumbre jurídica. Lamentablemente no vivimos en un país donde uno puede tener previsibilidad, más allá de que cada uno pueda tener su diríamos, pensamiento, criterio con un partido gobernante, el actual, el anterior o el anterior, es muy difícil. Entonces diríamos, uno lamentablemente es un país que siempre está sujeto al dólar. Ya no recuerdo la cantidad de tipos de dólar que tenemos, solidario, turístico, blue, negro, blanco, etcétera, etcétera. Lamentablemente la realidad es que cuando el dólar sube, todos ocupan para aumentar la excusa que subió, pero el día que el dólar bajó o subió, nadie subió precios, ya le culparon a que sí. Siempre existe un motivo para... Pero en esto quiero agregar algo que yo creo que yo defiendo mucho al comerciante y fundamentalmente al comerciante local. A mí que mi competencia le vaya bien, una competencia local, que sea gente veraz, que le vaya bien, a mí me alegra. Aunque algunos piensen que es una ironía. No. Yo siempre digo, yo contra un colega local puedo competir, el día que caigan las grandes marcas o las grandes empresas, difícilmente uno pueda competir. Siempre pongo como ejemplo un rubro como fue el electrodoméstico. Yo recuerdo hace no muchos años existían varios rubros de la parte de electrodomésticos, gente locales, comerciantes locales que daban trabajo a mucha gente y que reinvertían en obra. Fíjate que es un rubro que han quedado muy pocos y la gran mayoría son toda gente de afuera, ni hablar de las grandes cadenas. No tengo nada contra las grandes cadenas, me parece bárbaro, pero lamentablemente termina matando al mercado local.
En esto también tiene mucho la influencia de, bueno, de cómo se compra ahora, ¿no es cierto? A través de Mercado Libre, los distintos medios, o sea, frente a donde nosotros tenemos negocio, está una empresa de correo, uno ve la cantidad de cola de gente, bueno, es todo plata que se va a ver. Es entendible, hay veces que no se encuentra o se encuentra más barato, pero bueno, lamentablemente la plata que se va de la ciudad difícilmente se devuelva o se reinvierta. Y hay algo que yo siempre digo, gran parte de todo lo que nos pasa a los argentinos la tiene la culpa los distintos gobiernos. El que está, el que estuvo, el anterior y el anterior, por los monopolios. Muy poca gente sabe que los distintos gobiernos desde el año 90 hasta acá han fomentado el monopolio de las grandes empresas. Vos te encontrás que, por ejemplo, a nivel nacional, en el hierro hay una sola empresa, o dos que manejan todo. En el mercado del vidrio, por ejemplo, para que tengan una idea, todas las botellas había y por haber que vos encuentres, de vino, de champán, de lo que sea, la fabrica una sola empresa. Hace lo que quiera. Todos los envases que ustedes vean de Tetra Brick, de vino, de leche, sachet de leche, de yogur, lo que sea, lo fabrica una sola empresa. En el rubro, por ejemplo, cuando yo te digo, en el rubro de galletitas, por ejemplo, el 80% la tiene una sola empresa. En el rubro de pasta seca, el 70% la tiene una sola empresa. ¿Por qué se llega a eso? Porque todos estos grandes corporaciones han ido comprando las distintas competencias y las distintas marcas chicas. Entonces, por ejemplo, antes vos tenías marcas, el fideo, por ejemplo, del cual hoy una abarca el 80%, que hace 10 años atrás había 5 empresas distintas, hoy hay una sola. Entonces, ¿eso qué pasa? Manejan el mercado, son empresas monopólicas. Entonces, lamentablemente después el comerciante común, aunque no parezca, uno que tiene un supermercado medianamente importante o no, para el medio, ¿no? Porque a nivel nacional no somos nada, terminando siendo muchas veces cautivos de nuestros proveedores, de esos monopolios que se transmiten. Ni hablar de rubro cerveza, que una sola empresa tiene el 90%, entonces te exige en tu lugar de comercio, que bueno, yo quiero el 70% de la góndola que sea para nosotros, el 40% al otro, porque si no, no te doy tal descuento, si vos no tenés ese descuento, quedas fuera de precio, tenés que acceder, o sea, tenés mucha presión y te ejerce el monopolio. ¿Quién es Mario Dini? Mario Dini, bueno, Mario Dini es alguien que está trabajando en una empresa familiar, que empezamos con mi padre, es una empresa que por ahí muy poca gente sabe, comenzó a trabajar desde el año 1958. Históricamente comenzamos con una actividad de distribución de cigarrillos, después le fuimos agregando algo de golosinas, cosas para kiosco. Siempre lo recuerdo a tu papá que iba a comprar y siempre el mejor de los recuerdos. Después, de un día para el otro, nos encontramos que esta empresa que no éramos, estábamos totalmente identificados con la distribución de cigarrillos, nos dijo gracias por sus servicios y hasta acá llegamos. Hubo que diversificar. Claro, entonces ahí sin querer surgió la posibilidad en ese momento de adquirir un supermercado, que era en ese entonces el Super 1, donde actualmente es Sarmiento y Santa Fe. Bueno, sin querer y por necesidad nos metimos en un rubro que desconocíamos absolutamente, ahí comenzamos a crecer, a invertir. Bueno, hoy diríamos nosotros, antes de ese emprendimiento, nuestra empresa, nuestro negocio éramos 14, 15 empleados y hoy estamos con las bocas que tenemos y las inversiones, le damos trabajo directo a 260 empleados, 230 empleados y así un montón de gente de forma indirecta. ¿Siguen los hijos hoy? Siguen, bueno, eso te iba a decir, justamente, bueno, estamos con mi hermano, bueno, se incorporó el hijo de mi hermano Mauro, ahora se incorporó mi hijo Nicolás, y bueno, que viene el reemplazo de la gente de la sangre joven, de la sangre nueva. Estamos, bueno, en un proyecto que creo que para antes de fin de año lo tenemos que abrir sí o sí, como es algo que está sobre la ruta 14 y Rotonda, que ya estamos empezando a trabajar para abrirlo, algo que ya también por distintos motivos no lo hemos abierto antes. Creo que también vamos a dar trabajo a más gente.
Somos una empresa Oberá que defendemos a Oberá, defendemos al comercio Oberá. Y bueno, la idea es poder seguir invirtiendo en la ciudad, que Oberá siga siendo la gran ciudad que es. Y bueno, creo que soy a veces un apasionado de Oberá y a veces la pasión por Oberá y por expresar lo que siento por Oberá, a veces a alguna gente por ahí le incomoda, pero siempre mis comentarios trato son genuinos y de buena voluntad.